Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de nada más y nada menos que planeación y gestión educativa. El día de hoy tenemos la continuación del tema anterior. Estamos hablando de macroplaneación. Es la continuación, pero no tiene que ver tanto con la macroplaneación, sino con todo el contexto contrario, que es la microplaneación. ¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Te voy a compartir pantalla y quiero que estés muy pendiente y muy atento porque vamos a retomar algunos conceptos, algunos ejemplos de la clase pasada. Entonces quiero que aquí estés trucha, como dicen por ahí, y muy pendientes. Dame un segundo. Ok. Microplaneación regional educativa. Ya hablamos un poco de la macroplaneación, de todas maneras. Tranquilo, tranquila. Te voy a hacer un pequeño resumen para que no padezcamos ahí y pues tengamos una correcta observación del fenómeno. Voy a hacer la silla para acá, para poder tener esta libertad de movimiento. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la macroplaneación? Te voy a dar 10 segundos. Si estás pensando en que la macroplaneación es un tipo de planeación que se realiza de lo general a lo particular, estás en lo correcto. El día de hoy vamos a ver precisamente el concepto de microplaneación, que no es inverso, pero sí en cierta parte conlleva la particularidad antes que la generalidad, pero no es antes, una disculpa, no es antes, es de la mano con la generalidad, esa es la situación. Macroplaneación y microplaneación no son dos vertientes totalmente diferentes, son dos, haz de cuenta que macro, meso y micro son tres hijos de algo llamado diseño curricular. ¿Ok? Se casó el diseño curricular, la planeación educativa y tuvieron nada más y nada menos que tres hijos. Ahora vamos a abordar esta sesión ya como tal. Vámonos a ir vamos a ir, o vamos, está bien dicho, al concepto. Mira, vamos a observar, dame un segundito. El concepto desde diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero? La microplaneación, te leo y te voy explicando. La microplaneación es un proceso de planificación detallada y concreta. Repito, la microplaneación es un proceso de planificación detallada y concreta que se enfoca en una unidad específica. ¿Cómo? Pues puede ser una institución educativa, un aula, un proceso educativo de desarrollo, cualquier situación de enseñanza-aprendizaje en la que tengamos que lograr objetivos previamente definidos al nivel del marco, de lo macro, perdón, de lo macro planeado. Y es que precisamente el concepto lleva en el nombre una manera de abordarlo. Tiene un prefijo, la primera parte de la palabra, que tiene que ver con lo micro, con lo pequeño, con lo específico, ¿ok? Y lo macro que tiene que ver con lo general, lo grande, lo exhaustivo, lo, lo general, ¿no? Por regresar al concepto de la clase pasada. Si hablamos de microplaneación, pues también hablamos de una parte del todo. Ahorita te voy a hacer un diagrama, ¿ok? Eh, Todas estas microplaneaciones están definidas de manera particular por la macroplaneación. Tiene como objetivo traducir, no interpretar, repito, traducir y traducir de la lengua de origen. La lengua de origen siempre será la fundamentación teórica del diseño curricular.
¿Ok? Ahí te la voy a dejar al costo. ¿Ok? Su objetivo principal es traducir las políticas y metas generales en acciones prácticas y específicas, garantizando la equidad y el uso eficiente de los recursos de esa unidad en particular. Voy a poner un videito, dame un segundo. Un segundito, ¿eh? Ok, vamos a observar este video y quiero que pongan muchísima, pero muchísima atención. Es un video muy corto, lo vamos a ver al principio de esta sesión y ahorita lo vamos a ver al final del otro video. Vamos a poner mucha atención. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, hola a todos, mi nombre es... ¿Estás esperando algo de la vida? ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Piensas quedarte ahí sentado esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Ok, vamos a dejarle aquí. Y ahora vámonos para acá.
Tremendo mensaje en la educación. Lo puedes buscar, Destiny, gestión del tiempo, destino, gestión del tiempo. Y mira, quiero que veamos este nuevamente. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. Es absurdo, Miguelito. ¿Piensas quedarte ahí sentado esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Imagínate, tremendo mensaje. Estamos hablando de qué tanta cabida tiene la educación dentro de la microplaneación. Si lo vamos a observar
o si lo vamos a ver en términos en donde la educación, por ejemplo, vea, es que yo aquí traigo mi material didáctico. Una disculpa, soy maestro, es lo que hago. Imagina que tenemos este país llamado Mágico, ¿no? Este país llamado Mágico que se compone de nada más y nada menos que 32 estados, el cual uno de ellos es una ciudad, la Ciudad de México, tiene varias, pero es nombrado así de manera oficial en la República Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, y tenemos 32 estados, ¿no? Y tenemos que en la macroplaneación determinar cuál será la educación que van a recibir todos y cada uno de los, suponcio, de los 131.2 millones de habitantes de este país llamado Mágico. Ahora, hablábamos la clase pasada de una educación centralizada, de un tipo de educación en donde a partir de la Ciudad de México se gestionan, se administran o se diseñan todas las adecuaciones o todas las o los diseños instruccionales o las adecuaciones curriculares para cada uno de los estados. Y hablábamos que esto desde un punto de vista pedagógico, sobre todo desde la perspectiva de un doctor en pedagogía, de un maestro en pedagogía, puede ser funcional si se realiza un diagnóstico correcto. Sin embargo, en la realidad de nuestro país llamado México, sabemos que esto no es ni nada cercano a lo que vivimos en las aulas del día a día. Pasamos al concepto de microplaneación regional educativa o microplaneación educativa. Proceso de planificación detallada y concreta que se enfoca en una unidad específica como una institución educativa, un aula, para lograr objetivos previamente definidos a nivel macro. El objetivo principal es traducir, no interpretar, repito, las políticas y metas generales en acciones prácticas. ¿Cuál es la relación? Bueno, debe de tener una jerarquía, como ya lo nombramos, y desde luego que debe de tener una coherencia. Yo no puedo diseñar, vamos a tirar factos hoy, yo no puedo diseñar libros, los mismos libros de texto de este país llamado Mágico, no puedo diseñar los mismos libros de texto para todo el país, nada más por una simple y sencilla razón. Cuando yo realizo el diagnóstico de este país llamado Mágico, puedo encontrarme que la mayoría de los países que están a las orillas, a los países de los estados, la mayoría de los estados que están a las orillas de este país están rodeados nada más y nada menos que de agua. ¿Ok? Que las características geográficas y la extensión territorial de cada estado tiene ya una particularidad y que no habríamos de entender por qué un niño de Oaxaca tiene que saber por ejemplo, un tema como el de el juego es un espacio para todos. ¿Ustedes creen que en pleno 2025 en la Sierra de Oaxaca se está aperturando esta lucha y esta batalla por el lenguaje inclusivo? No, esto no pasa en este país, no pasa porque las necesidades culturales, educativas y sociales de cada estado en este país son diferentes. ¿Qué debemos de tomar como pertinente o qué debemos de tomar como necesario en el momento de realizar una microplaneación como docente o como licenciado en educación o como licenciado en pedagogía sobre todo? Lo siguiente, además de tener una correcta relación de la jerarquía y la coherencia, debemos de tener como bandera, como estandarte, las características principales de una microplaneación. El enfoque específico, la concreción, tampoco es como que puedo andar ahondando y filosofando con que no, es que deberíamos y es que el sistema está mal. No, nos tenemos que ir a lo concreto, nos tenemos que ir a la responsabilidad colectiva. Te voy a compartir tres conceptos. El primero, enfoque específico, se centra en una unidad concreta a diferencia de la macroplaneación. Aquí lo podemos ver desde una planeación a nivel estatal, a nivel municipal o de municipios o de regiones o
de supervisiones o de subsecciones o de escuelas, ¿ok? Hay que abordar una parte de todo el sistema para trabajarla en conjunto con la macroplaneación. Concreción. Vámonos a objetivos realmente tangibles, que podamos pasar de lo abstracto, que podamos decir, ok, algo que me gusta, algo que sí he de decir y me gusta mucho de la nueva escuela mexicana es este aspecto que tal vez no se había dado en otros planes o en otros modelos educativos, que es el entendimiento de la realidad. Y que todo el mundo trae el entendimiento de la realidad aquí, pero que la mayoría no sabemos cómo entenderla, porque en palabras del propio Sócrates y Platón, la realidad es una forma de determinar qué es lo que ya hace en el inconsciente. Ah, mira, nada más qué chulada acabamos de citar aquí. Entonces, imagínate lo que cada docente trae en la cabeza y cómo entiende la realidad, porque la realidad no es la misma la que tiene un servidor en Ecatepec de Morelos, que la que puede tener alguien en Mérida, que la que puede tener alguien en Nuevo León, en Yucatán, en Jalisco, Colima, Hidalgo, en Quintana Roo. Esa canción luego se las enseño. Pues no es la misma. Y como yo entiendo, a ver, no es lo mismo entender la realidad desde una perspectiva de literalmente del género masculino a una perspectiva del género femenino, a tener hijos, a no tener hijos, a estar casada, a no estar casado, pues, a todo ese tipo de situaciones, ¿no? En donde uno dice, bueno, tú entiendes la realidad, que es una frase muy famosa que también se la voy a dar por buena a las nuevas generaciones, que es hablar desde tu privilegio, ¿ok? Cuando hablamos desde el privilegio, puedo decir, bueno, pues es que a mí me va bien porque a lo mejor tengo casa, tengo carro, tengo buen trabajo, económicamente me va bien, me alcanza para ciertos lujitos, pero pues, si llegamos a esa parte de la microplaneación, a querer tener concreción y decir, a ver, el día de hoy vamos a enseñar fracciones. ¿Por qué? Pues no sé, viene en el plan de estudios. Ah, bueno, pues vamos a ver fracciones. Oye, pero no hemos comido. Ah, bueno, pero pues no pasa nada. Vamos a ver el plato del buen comer y lo vamos a fraccionar porque aquí en el libro de proyectos de aula dice que lo tenemos que trabajar. Bueno, campeón, no tenemos para comer. ¿Cómo vamos a desarrollar una microplaneación enfocada en eso? Primero hay que ver cómo vamos a repartir el gasto. Tal vez nos sirve un poquito más, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a repartir tal vez el kilo de tortillas en las 6 personas que estamos en casa, ¿no? Y eso nos tiene que durar a lo largo de todo el día. Tal vez eso sería algo más funcional, más concreto, pero debe de existir una responsabilidad colectiva, ¿ok? Esta parte en donde el proceso del absolutamente todo el entorno educativo debe de estar consensuado, porque igual como docente o igual como educador vas y te pagas y dices, ok, a ver, vamos a repartir las tortillas, nos toca de a tantas, y por ahí alguien o alguien lo va a ver mal, o se van a sentir ofendidos, y por más que tú, por sí, por, es que iba a decir una barbaridad, pero por más ganas que tengas, por más buena, no se dice más buena, una disculpa, por más noble que sea tu intención, pues tarde o que temprano, como en este país de 131.2 millones de habitantes, no existe la responsabilidad colectiva desde la semilla de la cultura, te enfrentas a todavía más particularidades. ¿Y cómo le hago para hacer una microplaneación regional? Si mi estado está fragmentado, si el tejido social está roto, si el individualismo y si el vano egocentrismo docente elitista me permite entender las cosas desde otro aspecto, a través de que afortunadamente, gracias a la sociología y gracias también al desarrollo de la vida humana, podemos encontrar que las instituciones sociales, sí, es verdad, sirven o se rigen bajo fines u objetivos que benefician al Estado en su gran mayoría, pero también estas instituciones sirven y benefician a la propia comunidad. Aquí no quiero meter ningún aspecto político, pero es cierta esta característica de la microplaneación, en donde la adaptación de la institución a las comunidades en donde
ofrecen servicios educativos, debe de considerar la filosofía y las características de qué, pues de la propia comunidad, las necesidades propias de cada institución para alcanzar escenarios deseables. A ver, yo pongo una escuela, vamos a ponerle aquí, ¿no? Supongamos, yo pongo una escuela en este estado que se llama Sonoro. Sonoro es un estado con altos índices de delincuencia. Este estado llamado Sonoro, con altos índices de delincuencia, a ver si no me censuran acá, o allá en la plataforma. Este estado necesita primero la sensación o la percepción de seguridad dentro y fuera de sus casas, ¿no? ¿Cómo voy a alcanzar un escenario deseable así a través de la microplaneación? Bueno, pues siendo concretos, aquí vemos en la diapositiva. Esta clase la puedes revisar en el canal de Abraham Gómez, Channel Education, así lo puedes poner, Abraham Gómez Channel Education, nos quebramos la cabeza, y la puedes revisar cuantas veces sea necesaria para que veas la diapositiva. Podemos observar que literalmente es andar cargando este y este y este para diseñar un contenido así, más el de saberes, más el plan analítico, más el programa sintético, dependiendo de la fase en la que estés trabajando, el grado escolar en el que estés trabajando. Pero si la institución tiene como finalidad o como fin último adaptar la filosofía, a lo mejor de crear seres conscientes, racionales, capaces de enfrentarse a las situaciones que la vida o la escuela les plantee, pues vámonos sobre esa directriz y es más fácil determinar un formato de planeación, un perfil de egreso, un perfil de ingreso, ¿ok? ¿A través de qué? De la otra de las características de la microplaneación, acciones correctivas. Si algo tiene la microplaneación es que a través de acciones correctivas que no tiene nada que ver con modificación de la conducta, sino con un carácter o un espíritu de la evaluación formativa, como lo diría Díaz Barriga en la nueva escuela mexicana, que sí tiene razón, pero ya hay algunas cosas obsoletas. La intención de la evaluación formativa es corregir estos desequilibrios educativos específicos en una región o dentro de una institución. Esto se escucha hermosamente hermoso, pero yo te hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de detectar no lo que está mal? Porque como padre de familia, como tutor, como alumno, como docente, como directivo, tú tienes la capacidad de detectar qué es lo que está mal en una institución educativa, pero no todos tenemos la capacidad de identificar qué es lo que se tiene que corregir, cómo se tiene que corregir, perdón, para qué se tiene que corregir, porque de esta manera podemos encontrar muchísimos problemas, muchísimas vicisitudes y nos podemos encontrar con una realidad que tal vez no nos gustará porque vamos a entender que nosotros somos parte del problema dentro de la institución, que a lo mejor las acciones correctivas tienen que comenzar con nosotros. Yo como alumno, ¿qué puedo hacer para que mi institución cambie? Yo como maestra, ¿qué puedo hacer para, muchísimas gracias, para que mi institución cambie? Yo como madre de familia, ¿qué puedo hacer para que mi institución cambie? Yo como directivo, yo como... Es más, si lo quieres llevar a un terreno en donde todos construimos la escuela, o como diría la nueva escuela mexicana, la escuela es de todos, hasta los que venden comida fuera de la escuela, hasta los que barren la escuela, deberían de tener un rol dentro de la construcción de estas acciones correctivas. ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿Saben qué? Todos buenos días, ¿ok? Dentro de mi microplaneación, el fomento de los valores, de la cultura axiológica, de los pueblos originarios de este país deben de tener un peso fundamental en la vida social y educativa de cada institución de este estado llamado Sonoro.
Y no obligas a todos, sino que les haces entender a través de una corrección, no de la conducta, sino del currículum, una corrección de la vida escolar, estos desequilibrios. A ver, tenemos problemas porque todo el mundo se pelea a la hora del receso. Ok, ¿ya lo saludaste? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes si tiene problemas? ¿Ves que el maestro todos los días llega tarde? ¿Ya? Y lo primero que le dices es, maestro, le encargamos su hora de entrada. Lo mismo haces con el alumno, mamita, le encargamos su hora de entrada. Lo mismo haces con el personal de intendencia, señora, señorita, le encargamos su hora de entrada. Y esta conducta se repite 5 veces a la semana, pero de estas 5 ninguna vez como directivo le dijiste, maestro, ¿todo bien? ¿Necesita apoyo? ¿Necesita ayuda? No, porque no nos interesa. En la microplaneación que nos hacen entender desde los libros, lo importante es la educación. Y si recordamos el concepto de educación desde la etimología latina, educare y educere, la educación no es otra cosa más que el alimentar o nutrir, el sustraer o sacar. Y la educación, al ser un fenómeno social, no tiene nada que ver con la responsabilidad de la función docente. Eso quiero que nos quede claro acá. Ahora, hablamos de nada más y nada menos dos conceptos, microplaneación y macroplaneación. Ya te di un par de ejemplos adaptados bastante a la realidad, porque no quiero que cuando egreses o no quiero muchísimas gracias a los que están por acá haciendo lo posible, muchísimas gracias. Estos dos conceptos van ligados, ¿no? Y pareciera que los que estudiamos educación o los que estudiamos el fenómeno educativo, creemos que ya nada más con aprenderse 2 o 3 teorías, el mundo va a cambiar y en el momento en el que los tienes que aplicar en un grupo de trabajo, en el momento en el que los tienes que aplicar con tal vez alumnos, con tal vez sociedad en general, pues no tienes ni idea de qué es lo que tienes que hacer porque una, no tienes ni la práctica, dos, no tienes ni las habilidades y muchos creen que leyendo un librito las vas a adquirir y tal vez sí, si eres lo suficientemente inteligente para entender significados y significantes. Pero si el sistema te falló porque la macro y la microplaneación no estaban encaminadas para que tú te desarrollaras y estaban encaminadas para que te convirtieras en un trabajador funcional de las áreas operativas, pues lamento decirte e informarte que como en el caso de Miguelito, tal vez hay muchos Miguelitos que ni siquiera estamos conscientes de la razón o de la situación por la cual estamos atravesando, literalmente de la razón. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi cabeza? ¿Por qué no alcanzo a darme cuenta que tengo todo por ganar? Y sin embargo sigo aquí sentado esperando a que alguien me regale algo o a que a la vida me regale algo y le achaco mis problemas o los resultados de la toma de mis decisiones a un sistema o a un modelo educativo. Vamos a hacer un breve resumen sobre la macro y la microplaneación. Hablamos de nada más y nada menos de lo que te decía. Macro en griego significa grande y hace referencia a todo tipo de ciencia o tecnología que tiene relación o que se ocupa de estudiar fenómenos a gran escala. ¿Cuántos? Ya hablamos la clase pasada de don José Vasconcelos, que Dios lo tenga en santa gloria. Ya hablamos de don José Vasconcelos, que por ahí de 1921 a 1923 se dio a la tarea de realmente hacer el análisis de cómo se encontraba un país que había pasado por una conquista, por una independencia, por una revolución, de las necesidades que se tenían y que llegó a la conclusión de decir, bueno, las necesidades son muchas. Primero, vamos a erradicar el analfabetismo y después vamos viendo la proyección y el desarrollo de la cultura. Desafortunadamente, ese ha sido uno de los primeros y casi de los últimos esfuerzos por realmente determinar cómo sí se puede desde una silla, porque yo soy un fiel creyente que desde la silla de un buen hombre y la cabeza de un buen mexicano se pueden crear grandes cosas. De eso sí puedo jactarme
de darle el apoyo a cualquier persona que se siente en la silla de la Secretaría de Educación Pública o en la silla presidencial. Eso sí lo puedo apoyar, pero la realidad es que los intereses de la micro y de la macroplaneación dependen de un plan de desarrollo nacional, de que tal vez un grupo muy reducido de personas dictaminen qué es lo que va a ser mejor para todos. Y ese es el gran problema de este país en términos de educación, que lo que tal vez se ha determinado hasta el día de hoy no tiene nada que ver con la educación. Nuestro país no es un país que invierta en educación con la intención de generar mayores ingresos industriales, comerciales, turísticos, políticos, educativos, económicos. México no funciona así simplemente porque aquellos que tienen esta facultad de sentarse en la silla no lo desean. Vamos a decirlo desde esta forma, ¿no? Que la facultad y tal vez, bueno, no sé si la facultad, pero la potestad la tiene. No sé si la facultad, repito, pero la potestad la tiene. ¿Qué es la planeación? Acción y efecto de planear o planificar. Se utiliza un planteamiento, ahí está mal escrito, un planteamiento o una planificación. Y yo planteo una situación. México, tal vez una de las más recientes. México, los alumnos de tercer grado de secundaria de todo el país tienen un rezago de casi 7 años en cálculos de áreas y perímetros, y esa es una realidad. Yo todavía no escucho al secretario de Educación de este país llamado Mágico decir, ok, a partir de mañana vamos a modificar el diseño curricular, maestros de matemáticas, les encargo, ya no trabajen los proyectos, ya vimos que no les van a servir, no los están abordando bien, vamos a trabajar figuras geométricas, ejes de simetría, fracciones, cálculos de áreas, cálculos de perímetros, problemas matemáticos, con la intención de que esa generación no sufra más rezago, porque son temas que se ven en tercero de primaria o en o en cuarto grado de primaria, y pues no los han visto, ¿no? A nadie le interesó, fue una noticia, mucha gente se ofendió, poca gente ha hecho algo, pero es precisamente el concepto de planeación que se utiliza en el ámbito educativo la que a veces nos pega en la cultura de lo que conocemos como América Latina. Ándale, me ando aventando ahí un doble tempo. Entonces, ¿qué es la planeación? Se refiere al proceso de planificar una actividad a realizar para obtener los mejores resultados con el mínimo de tiempo y recursos. Si tú eres estudiante o de pedagogía o de psicología o de ciencias de la educación o de educación física o de fisioterapia o de fisiología o de medicina, este concepto ya lo traes acá, pegado, clavado. Es la necesidad de cambiar la situación actual por otra mejor. Bueno, podríamos decir que si México fuera cuna de investigadores, que si México fuera cuna de diseñadores, que si México fuera cuna de gente que cumple sus objetivos, este país sería totalmente diferente, porque ¿cuántas generaciones de estos 131.2 millones de habitantes que somos en la actualidad tienen, una, la capacidad de entenderlo, dos, la capacidad de aplicarlo y tres, la capacidad de entender el rol que puedes jugar como agente de la educación? ¿Cómo determinamos escenarios futuros dentro de una microplaneación? Pues en el trabajo diario, en un salón de clases. Cuando llega un alumno y te dice, maestro, así está bien, y tú dices, ah, caray, sí estudié mucho, tengo una licenciatura, tengo una maestría, pero todavía no entiendo glifo antiguo. O sea, es malito, te encargo que pues por lo menos se pueda leer, ¿no? Se lo regresas ahí, porque ahí es donde estás ejecutando la planeación, porque ahí es donde vas a ver un verdadero cambio en el futuro. Si tú llegas al salón de clases y eres de los que se sienta todo el día a dar instrucciones, hermano, señorita, hay que dedicarnos a otra cosa. El diseño de la planeación no es para decir yo planeo bonito. Planear bonito no hace grandes cambios. Sí es una realidad,
Planear bonito es nada más el primer paso, la primera parte. Planear bonito es una, porque entiendes todo el proceso, ¿ok? Me están pidiendo que planifique por proyectos. Mi escuela me pide esto, mi salón de clases me pide esto y mis alumnos me piden esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ya planeé bonito? Pues hay que verse bonito, ¿no? Hay que pararse bonito, hay que exponer bonito, hay que calificar bonito, hay que escribir en el pizarrón bonito, hay que evaluar bonito, hay que motivar bonito. Pero eso debe de ser tangible y para planear bonito, para diseñar bonito, pues hay que leer bonito y hay que entender bonito. Hay que capacitarse bonito, hay que invertirle bonito y hay que hacer las cosas bonitas. Porque no basta con alguien cuya perspectiva de género salga a los medios y diga, no, es que ya incluimos a todos y a todes y a todas. Ya los incluimos dentro de este sistema educativo. Yo, hermano, nunca te vi que le preguntaras a más de 500 docentes. Nunca te he visto que vayas a las sierras de este país a preguntar, que vayas a las comunidades a preguntar cuáles son las necesidades y sobre todo, híjole, somos 131.2 millones de habitantes en este país con muchísimas características. México mágico es potencia en muchísimos lados y yo nunca he visto que de la silla de la Secretaría de Educación Pública alguien salga y diga, ok, a ver, somos buenos en esto, vamos a dedicar tanto para esto, tanto para lo otro, educación, deporte, cultura, salud. Cuelo, non succes. Eso no pasa, eso no pasa. Ahora, yo como docente de una licenciatura en pedagogía, donde tengo que ver la metodología general, ¿de qué te hablo? ¿De qué te hablo si puedes revisar tesis? ¿De qué te hablo si puedes revisar libros? ¿De qué te hablo si puedes revisar todas las... Es más, te puedes acabar la biblioteca de la UNAM, la biblioteca de todas las universidades públicas, la Vasconcelos, y jamás de los jamases vas a encontrar un libro que diga metodología general de la planeación educativa o de la microplaneación educativa o de la macroplaneación, de lo que tú me digas. Tendrías que sentarte, ahora sí ya, por no decirlo de otra forma, y agarrar un libro de macroeconomía y luego agarras otro libro de macro planificación educativa y luego agarras unos 7, 8 de sociología y luego agarras unos 5 o 6 de filosofía y luego agarras unos 4 o 5 de historia. Sería importante determinar el antecedente inmediato y luego agarras un par o dos de tecnología y te vas a tener que sentar. Yo, desde mi experiencia personal, pero sobre todo desde mi experiencia profesional, yo calculo que si tú eres el encargado, tal vez en un periodo de 4 a 6 meses hiciste un buen trabajo. Tú como encargado y como participante de un grupo primero de personas preparadas en cuanto a conocimiento y a certificación de sus estudios y después de especialistas con perspectiva de una educación o inclinados hacia una educación liberadora, primero una, y dos, transformadora. Porque si no, tú me puedes hablar de todos los planes y modelos educativos que te sepas, más te los puedes saber de memoria, pero yo te puedo decir en dónde no o en dónde sí, porque la metodología general que puedes encontrar en los mejores libros es la que te voy a presentar y chécame. La metodología general de la microplaneación educativa es un proceso participativo y sistémico. Mira nomás cómo me río de Janeiro, porque si algo tiene la microplaneación es que no es participativa, excepto en este salón de clases, excepto en mi salón de cuarto grado. Ahí sí es participativa, ahí sí nos sentamos y decimos, muchachos, están estos proyectos de aula,
Vamos a revisar este con esta intención. ¿A ustedes cuáles les gustaría? Pueden escoger otro. Vamos viendo cómo lo desarrollamos. Voy a necesitar que lean más. Voy a necesitar ayuda de sus papás. Vamos a necesitar material y vamos a tener que trabajar todos en conjunto. ¿Les parece o no les parece? No, pues que sí. Pero todos planificamos desde una silla, sentados en una computadora, diciendo, ay, otra vez no entregué la planificación, ay, diga, es que la planificación, pero es que planificar no nada más es sentarse y decir, ok, escojo y lo pongo aquí. No, señor, planificar es entender que esta metodología general tiene un enfoque participativo, sistémico. Yo, pedagogo, porque yo no soy docente, ejerzo una función docente, yo soy pedagogo, vamos midiendo los terrenos, vamos tomando las distancias adecuadas. Yo como pedagogo, ejerciendo una función docente, puedo decir, a ver, hago mi diagnóstico, entiendo la situación de las familias, entiendo la situación de mis directivos y no me puedo sentar a hacerme el chistosito y a decir que la planeación es entregar un formato, o no me puedo hacer el recto y decir, yo siempre tengo mi planeación, pero hermano, señorita, te puedes aventar 30 años así, entregando todos los viernes, todos los jueves o todos los lunes tu planeación. Y discúlpenme la palabrota, muchachos, y ahora sí es meme, y lo que les voy a decir es una realidad y un sentimiento personal, pero no va a servir para un carajo que entregues planeación todos los días si lo que tienes escrito en tu planeación no tiene una finalidad participativa, no está alineada a las características de la macro planificación. Si los recursos que asignaste y las formas de evaluación que elegiste no son las correctas, no son las indicadas. ¿Por qué? Porque no le entiendes al modelo de estudios, porque no le entiendes a tu chamba, porque no le entiendes a los alumnos, porque, caray, rival Dios, muchísimas gracias por estar acá en el live. Muchísimas gracias. Ahí esperamos que hagan lo mismo con España. La asignación de estos recursos no se está viendo reflejada en, en la realidad educativa. ¿Cuántos talentos se pierden? Nada más porque el maestro a ver, yo enseño así. Y aquí está mi planeación y está justificado. Nada más es lo que tengo que hacer, es lo que me pidió mi director. ¿Cuántos? Es que eso era en los 2000. ¿Cuántos científicos se pierden? ¿Cuántos artistas se pierden? ¿Cuántos deportistas se pierden? ¿Cuántos buenos ingenieros se pierden? Bueno, eso en los 2000. Al día de hoy ni siquiera eso alcanza, ni siquiera eso pasa. Ya no tenemos buenos artistas, ya no tenemos buenos deportistas, ya no tenemos buenos cerebros. Tenemos un problema literalmente, o sea, y realmente en este país, que tenemos que traer doctores de otro lado, nacionalizar deportistas, consumimos producto extranjero a diestra y siniestra, consumimos música de otro país, la música regional de este país está enfocada a la delincuencia, y es muy cierta la frase en donde entendemos lo siguiente: si tú quieres saber cómo es la educación de un país, observa cómo juega su selección. En este caso, su selección de fútbol. Y ahí te puedes dar cuenta de todos los factores del trabajo individual, del trabajo en equipo, del trabajo por regiones, del trabajo por secciones, del trabajo por metodologías, del trabajo por profesiones. Porque si, a ver, si se supone que tenemos la capacidad de escoger a los 11 mejores para que nos representen, y luego hacer un equipo de otros 13, de otros 15 para que nos representen, y a esos ponerles los mejores entrenadores, preparadores físicos, y esos 11 no pueden ganar un partido. Imagínate ahora 131.2 millones de habitantes queriendo todo el mundo cumplir sus sueños, o no, pues es algo hasta irrisorio, ¿no? La calidad educativa y la equidad que nos proponen, en este caso en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, pues no es otra más que una realidad
administrativa, ¿no? Hablamos de políticas generales que no se ajustan a las necesidades e intereses de la población en general. Seguimos viviendo en un país de clases sociales, seguimos viviendo en un país elitista. Muchos historiadores dicen que en México no hubo tanto racismo como en Estados Unidos y las colonias inglesas o portuguesas, porque en España todo fue diferente. Hubo un sistema de castas y por ahí esa es como la justificación perfecta. No, tal vez en ese momento no, pero te voy a poner las dos caras de la moneda. Tú compras el día de hoy una guayabera china porque las elaboradas en la región de donde son originarias son muy caras y solamente le alcanza para comprárselas o a los muy, muy, muy ricos o a los muy, muy, muy pobres. A los muy, muy ricos para tener una identidad nacional. Y a los muy, muy, muy pobres porque ellos las hacen y literalmente a veces es lo que viste. 2025 y nos damos el lujo de decir indio y nos damos el lujo de decir indígena y unos se enojan y otros defienden y todavía seguimos bajo esta idea en donde nadie en la microplaneación ha dicho, a ver, esto no sirve. Si todo el mundo se respetara, otra cosa sería. Pero bueno, eso nos lleva a las fases de la metodología, diagnóstico participativo, cosa que muy pocas veces se ha hecho en este país, pero si tú eres un estudiante de educación o de pedagogía, te invito a que lo pongas en práctica en tus microplaneaciones. No practiques la democracia. Desde los tiempos de Grecia, la democracia fue un sistema de Estado fallido, no sirvió, pero sí practica la participación, incluye a tus alumnos y no sé qué tanto puedas incluir a tu escuela, a tus directivos, porque también el día de hoy la planeación y la gestión educativa docente tienen un grado de envidia, porque ¿cómo es posible que alguien se prepare y se capacite y nos haga ver mal a todos? ¿Ok? Identifica qué requiere cada uno de nuestros grupos, porque no es lo mismo dar cuarto este año y repetir cuarto el siguiente año y querer dar la misma microplaneación, porque, no, o sea, porque es la misma metodología, porque es el mismo modelo educativo, sí, pero los niños ya son otros, tú ya cambiaste, ya no lo puedes seguir haciendo. Necesitas mayores argumentos, ¿no? Para poder trabajar. ¿En dónde puedo identificar los requerimientos? Bueno, desde el diagnóstico, ¿no? Analizar la situación educativa de la localidad, identificar las fortalezas, ya dejemos de identificar las problemáticas, porque de problemáticas ya todos nos las sabemos y las podemos recitar, pero identifica las fortalezas y sabes por qué no las identificas, porque a veces ni siquiera tienes identificadas cuáles son tus fortalezas. Así de fácil y así de simple. Si tú no sabes para qué eres bueno, decía Kant, bueno, no lo dice Kant, lo digo yo. Eso es una realidad. Esta frase ya está siendo famosilla, por eso digo que la digo yo, porque yo la inventé en un texto, en un ensayo sobre precisamente el ensayo sobre el entendimiento humano. Kant menciona que solamente la idea de la virtuosidad es reconocida por el alma de aquellos que tienen la misma alma o la misma idea. Mira qué chulada. Donde quiera que esté, señor Immanuel Kant, le mando un abrazo. Sepa usted que mi hijo se llama así por usted. Pero la frase es que solo el talento es capaz de reconocer al talento. Y si tú no tienes identificado tu talento, ¿cómo vas a reconocer el talento en otros? ¿Sí me explico? Si tú, docente, vas a hacer una planificación y dices, ay, tengo que ver fracciones, y eres de los que dice, ay, ojalá me toque primero para no tener que ver tantas matemáticas. Así de fácil y así de sencillo. Tú solito te estás poniendo una soga al cuello, una bala en la cabeza, porque imagínate, si tú eres el bueno y tú no sabes, ¿cómo van a estar los demás? ¿Ok? Identifica tus fortalezas, identifica tus debilidades, identifica tus desequilibrios, porque sí, todos somos seres humanos, todos tenemos estos desequilibrios. No todos los días podemos ser constantes en la práctica educativa,
porque al final del día somos seres humanos educados por un sistema o enajenados en una cosa o adeptos a un dogmatismo, y no todos tenemos este mismo entendimiento, pero de eso, a que quieras planear todos los días de la misma forma, pues no se puede, ¿verdad? Identifica las acciones, los programas, los proyectos concretos para abordar las necesidades detectadas, alineados con los objetivos de la macroplaneación. Esto tiene una planificación y literalmente en la hoja, la segunda hoja, tercera, discúlpame, en la tercera hoja viene cómo hacerle para entender este libro. Pero me juego todas mis quincenas y mis aguinaldos a que vas y le preguntas a cualquiera de tus maestros, o a los maestros de tus hijos, o a los maestros de tus sobrinos, oiga maestro, ¿y cuál es la metodología o la estrategia de ejecución de los libros de texto de la SEP? Y a ver qué te dicen. Y a ver qué te dicen, porque quiero pensar que todos los leemos antes de que inicie el ciclo escolar. Pero bueno, haz el diagnóstico, identifica los requerimientos, asigna y reasigna recursos. Dejemos, por favor, de que cada ciclo escolar adornemos el saloncito con temática de Mario Bros, con temática de las princesas, con temática de superhéroes, Una cosa son los ambientes de aprendizaje y otra cosa es la asignación y la reasignación de recursos, porque los recursos ahí los tienes. Si no tienes la capacidad de convertir a una regla en una víbora para explicar un ecosistema de este país, necesitamos un poco de asignación de recursos para la capacitación o el fortalecimiento de las habilidades docentes. Esta asignación y reasignación de recursos, mira, ya dejen de quejarse. Vivimos en un país en donde el gobierno solamente pone las escuelas y a veces y en ocasiones el salario de los maestros. A veces se nos paga muy tarde, a veces nos paga mal, a veces se nos paga mucho después. Pero el responsable de la educación sí es el Estado, pero acuérdense que también en otros artículos y en las leyes generales de educación se le hace responsable a los padres de familia. Si vas a tener hijos, procura que en tu microplaneación te alcance para satisfacer las necesidades educativas. ¿Ok? Distribuye de manera transparente y eficiente el recurso humano, que hablamos de docentes, administrativos, directivos, los recursos materiales y sobre todo los recursos financieros. Vivimos en un país capitalista. Ya dejen de culpar a los demás por el poco o mucho esfuerzo o por la buena o mala distribución de tus recursos. Como padre de familia debemos de entender que la escuela tiene gastos de mantenimiento que son totalmente absorbentes y que habemos maestros que de nuestro propio salario apoyamos para que las clases se den. Pero así como habemos de esos maestros, también habemos de los otros que nomás no ponemos ni un peso para nada. ¿Se entiende? Es válido, tal vez sea debatible, no es tema de esta clase. Sin embargo, son circunstancias con las que se viven día a día y pues que hay que tener en cuenta aquí en la microplaneación. ¿O qué voy a hacer mi planeación? Chin, pero quiero estar sacando copias. Oiga, maestros, que ya son mucho en copias. Si dijéramos, utilizas las copias y las aplicas como deben de ser, pero luego nada más son copias pegadas ahí. O pides material que la maqueta y que las figuras geométricas, o que la exposición, y ahí van los niños con unas cosas de este tamaño a exponer los días lunes de ceremonia, y así como terminan las tiras. Entonces, ¿qué caso tiene educar para el futuro con ideas del pasado? Digo yo, y Paulo Freire y otros tantos, ¿no? Y Jacques Delors y varios, tú me puedes decir. Ejecución y seguimiento. Implementa acciones y monitoreo continuo de su progreso. ¿Cuántos docentes nos sentamos a planear y decir, bueno, a ver, así te lo voy a poner fácil, en términos de microplaneación. La planeación que entregas esta semana o que vas a entregar esta semana, ¿cuándo la vas a volver a ver en el ciclo escolar? Exacto, nunca. Ese es el sistema educativo nacional.
Planeamos una semana y creemos que en una semana se consolidaron los objetivos porque a veces ni el objetivo está bien redactado. Así de fácil, así de simple y así de sencillo. Ok, voy a retomar mi planeación del día 1, voy a hacer andamiajes, voy a hacer aprendizajes significativos, voy a trabajar constructivismo y voy a trabajar mis proyectos del aula, con los proyectos escolares, con los proyectos comunitarios, con el de nuestros saberes, con el de múltiples lenguajes, y me voy a la guía, y me voy al cuaderno, y me voy a los proyectos, y me voy a las exposiciones, y me voy al temario, y o sea, nada más me río para no llorar. Pero ¿cuántos docentes tenemos esa capacidad o esa habilidad o esa vocación? Y ya si hablamos de la evaluación y la retroalimentación, híjole, somos el país en el que si entregas, pasas. Y yo, la verdad, no sé ustedes, ya estoy harto de seguir planeando. Yo no lo hago ya, la verdad. De planear para que me entreguen y contarle como tarea. No, señor. Entregar una tarea, entregar una retroalimentación, entregar una evaluación, nada más es, ya está, y ahí le pones y si entregó y si no hizo. Si tú también no tienes las herramientas para retroalimentar, pues estás, como dicen en España, estamos jodidos todos. ¿Cómo mides los resultados? ¿Cómo ajustas el plan? ¿Cómo aprendes de la experiencia? ¿Cómo mejoras futuras planificaciones? No, es el mismo formato siempre. Y hay cosas que no caben dentro de un formato y una de ellas es el aprendizaje. Pero bueno, si tú eres parte de esto, haz el cambio. Principios fundamentales de una metodología general: participación comunitaria, equidad y calidad, enfoque en el aula, en la comunidad y el uso eficiente de recursos. Ok, te las dejo ahí para que lo cheques y llegamos a esta parte que a mí me gusta mucho, que es nada más y nada menos que la Secretaría de Educación Pública, una secretaría que desde su función nos dice, te lo voy a poner aquí el texto y quiero que lo busques, ya te los dejé en las diapositivas. Si tú eres padre de familia, de verdad, dale una leída. Tampoco te vas a poner ahí al tú por tú con los maestros porque ellos traen una licenciatura a cuestas y que los hace entender un poquito más la educación que cualquiera de los padres de familia, a menos que seas un maestro, un licenciado en algo de referente a la educación, un doctor en algo referente a la educación o la pedagogía. Pues sabrás que yo no soy de la idea que simio no come simio. Si yo veo, si yo veo que mi hijo va en un barco que se va a hundir y yo sé manejar el barco, pues yo no voy a dejar que mi hijo se hunda, ¿eh? O lo subo a mi barco o apoyo a que ese barco salga adelante con estrategias y con técnicas que le puedan servir a todos los integrantes del barco, porque si no, mejor le hago su barco y me lo llevo. Te voy a decir que investigar. Sugerencias, hijo, cómo me encanta que no se quieran embarrar las manos, que no quieran adoptar la responsabilidad que de ellos corresponde, porque no te dicen, maestro, trabaja con esto, te dicen, te vamos a pasar unas sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Y son sugerencias de diseño instruccional básico que puedes ver en la licenciatura, pero son sugerencias que no ven en las normales. Son sugerencias que no ven en las universidades los maestros. Te avientan a todos en las mismas sugerencias y ahí tú, porque tú ya eres un profesional de la educación. No tenemos una microplaneación que nos avale. ¿Ok? Cada escuela planea de manera diferente y eso es lo chido, ¿no? Porque dices, bueno, haciendo alusión a este enfoque o a este concepto, y te mandan cuatro, o sea, cuatro nada más, cuatro sugerencias metodológicas para que tú puedas planificar. Pero a ver, a mí me encanta el aprendizaje constructivista, a mí me encanta el aprendizaje observacional, a mí me encanta el aprendizaje vicario, a mí me encanta el aprendizaje por imitación, a mí me encanta el aprendizaje significativo y me estás diciendo que tengo que utilizar la metodología de STEAM. A mí me encanta el vasconcelismo y la perspectiva de la raza cósmica y entender al ser humano como un todo, como parte del universo y poder dotarlo de herramientas para su desarrollo personal. Y tengo que generar metodologías
basadas en el aprendizaje en proyectos. Ahí la dejo votando, ¿no? Ya parece esto queja, ¿no? Ok, también te lo voy a dejar aquí en la clase. Repito, metodologías, sugerencias metodológicas para la planificación de proyectos, el desarrollo de proyectos. Pasamos a la metodología particular y es lo que te decía, los métodos, las técnicas específicas que se aplican dentro de un campo o problema de investigación concreto. Se distinguen de la metodología general porque, como ves en la imagen, pues parten del diagnóstico y las necesidades de cada aula de este país. Componentes clave de una metodología particular, el enfoque específico. No buscamos leyes universales, santo Cristo, sino comprender a fondo un caso, una experiencia, un fenómeno particular. Eso, sigamos enseñándoles que viven en una burbuja. Hay que hacerlos parte del todo y partícipes del todo, ¿ok? Mira, el todo es este, tú eres este. Vamos a resolverlo de aquí para que puedas ir viendo lo de acá, pero no. Eso en la macroplaneación de este país no pasa. Podemos hablar de los componentes clave de una metodología, que son el razonamiento, que hace años que en este país no se practica a través de la razón, precisamente a través del desarrollo de pensamientos básicos sí, del pensamiento, a través del desarrollo de pensamientos de orden superior. Tiene muchísimo tiempo que en este país no se ve un modelo educativo o una metodología educativa diseñada para fomentar esto que te estoy platicando. Podemos hacer estudios de caso, podemos hacer la investigación de la fenomenología, situaciones de investigación, acción, diseños de sujeto único, assessment center, podemos hacer diagramas de Chicago, podemos hacer todos los que tú te sepas y todos los simuladores, todos los que tú me digas. Sin embargo, mientras esto no esté lleno de contenidos o dotados de contenidos, no va a servir para nada. La diferencia entre la metodología general y la metodología particular es la ciencia del cómo investigar, y este país no investiga. Han habido en los últimos años, secretaria, ya me estoy quejando y estoy igual, ¿va? En los últimos años se han postulado o han posicionado a secretarios de educación que dicen, no, pues vamos todos a leer. Niños de primaria dicen, no se dice leer, se dice leer. Ay, sí, qué bonita niña. Así, de ese grado. O sea, las personas que ocupan no tienen el más mínimo interés de la investigación. No la investigación científica, la investigación acción, la investigación conceptual. De manera particular, las herramientas y estrategias concretas usadas en la investigación específica de los métodos de conocimiento epistemológico, valga la redundancia, de cada área del conocimiento, otra redundancia, pero para que se entienda, no están encaminados ni siquiera a la observancia y al dominio de cada disciplina. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esta microplaneación? Pues vámonos a la fácil. ¿Y la fácil cuál es? Este hermoso bebé que estamos viendo aquí, llamado el ABC de la NEM, porque yo no entiendo cómo carambas, disculpen la palabra, pero no entiendo cómo carambas un docente ha de concebir un modelo educativo en una imagen con niños digitalizados. Yo no entiendo cómo un docente no tiene la capacidad de sentarse a leer todo su material. Mira, aquí la tengo para que, porque luego me dicen, profe, usted se queja mucho, pero de agarrar un libro, el que tú quieras, yo tengo como 4 de estos, porque son bibliografías diferentes, un libro de metodología de la investigación, y sentarse a ver cómo vamos a planear esto. Plan de estudio, 7 ejes articulares, 4 campos formativos, metodologías, programas, 4 elementos, perfiles de egreso. Ok, si le vas a exponer esto a tus alumnos, va, te la doy por válida. Pero si a partir de aquí quieres empezar a planificar, mejor date un tiempo para pensar si te quieres dedicar a esto. Resulta irrisorio que ya hablamos toda la clase y nos hemos quejado, pero no hemos dado un parámetro general y te voy a decir por qué
No existe un parámetro general, no existe una metodología elaborada específicamente para planear, y he de decir que es hasta vergonzoso querer transformar un país sin dotar a los principales actores de la educación de los conceptos mínimos, básicos y meritorios para desarrollar una profesión. Ahí te la dejo, así le vamos a parar por el día de hoy. Como siempre, para mí ha sido un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. Te debía esta clase, pero pues también la realidad de este sistema es que si tú subes cosas que infringen las normas de la comunidad en las plataformas, pues te las bajan. Entonces, pues no siempre esta perspectiva de la pedagogía crítica que yo te imparto, pues es la sugerente, ¿no? Para desarrollar los conceptos que todos necesitamos. Entonces, pues una disculpilla por ahí. Ya está, 2 plataformas. Espero que te haya gustado. Para mí ha sido un placer y un honor acompañarte en una clase más. Nos vemos en la clase en